Tracemos el dibujo de esta huella, la que nos lleva poco a poco a descubrir la magia de la realidad. Sueña, caminaremos juntos esta senda que nos llevará lejos hasta nuestra estrella. Y el sueño se realizará. Esos sueños agitan tu vida interior, caminantes en tus horas oscuras, pasajeros en tus noches sin luna, desertores en el miedo feroz. Muy buenas noches, bienvenidos a Soñadores con los pies en la tierra. Hoy tengo el placer de presentaros a una persona que es muy soñadora, pero también trabaja en la tierra. Y es que, bueno, tiene cantidad de proyectos que está materializando y que ya ha materializado. Ella no es nada más y nada menos que Fátima Abal, alcaldesa por sorpresa, y es que ella es concejala de un municipio aquí cerca de Pontevedra, de Cambados. Es concejala de Igualdad y ha sido 7 años la alcaldesa de este mismo municipio. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer. Pues encantada de tenerte aquí. Fátima es una maravillosa persona que he tenido el placer de conocer gracias a una compañera de proyectos, Patricia Maquieira. Hace poquito hemos organizado en Cambados pues una gala de la mujer para el 8 de marzo. Y bueno, he tenido el placer, como os decía, de conocer a Fátima, pero yo me he quedado sorprendida porque en el poco tiempo que la conozco, ya lo que me ha transmitido en el proceso de ese evento, lo que la he conocido, lo que posteriormente hemos hablado, y el audio que me ha enviado para preparar la entrevista de hoy me ha dejado alucinada. Así que, por favor, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia de todo lo que has superado, lo que estás superando, las cosas que quieres superar, porque es una mujer que está continuamente creciendo, aprendiendo, con mucha sed de ayudar, de aprender, de mejorar el mundo en el que vive, de mejorar su ciudad, realmente comprometida. Así que deseando que nos cuentes, por favor, un poquito tu historia desde ese sueño, desde pequeña, que tenías de estudiar Derecho. Pues sí, pues un sueño que tenía desde muy pequeña. En mi familia nadie había ido nunca a la universidad, una familia de clase media, que desde muy pronto pues todos empezaron a trabajar. Y bueno, a raíz de las cosas que se veían y que escuchaba muchas veces, me gustaba muchísimo. Yo recuerdo haber leído un montón de veces la Constitución española, porque yo nací en el 78 y la Constitución es del 78. Entonces yo te sentías identificada. Sí, decía que ese libro, que tenía los mismos años que yo, que siempre iba a ir cumpliendo años como yo. Entonces desde muy pequeña me leía la Constitución, me encantaba y tal. Entonces empecé a tener pues muchísima curiosidad por las leyes, y mi sueño era estudiar Derecho y ser abogada. Y bueno, pues sí, fue algo que conseguí. Siempre saqué muy buenas notas en el colegio, era una niña de todos sobresalientes, me encantaba estudiar, me encanta estudiar a día de hoy, me sigue gustando muchísimo. Y bueno, y a raíz de eso pues fui a la universidad y me matriculé en Derecho, que era, bueno, pues uno de mis primeros sueños, por así decirlo, que tenía desde pequeña. Y bueno, ese sueño se vio, iba a decir truncado, pero no es la palabra correcta, pero sí que se vio paralizado durante un tiempo, porque en segundo año, casi tercero de carrera, me quedé embarazada. Entonces, bueno, yo estaba estudiando en La Coruña, me tuve que venir a Pontevedra, me matriculé en la UNED, porque mi sueño era tener la carrera, por lo cual yo iba a seguir estudiando. Y así lo hice, estuve estudiando hasta que mi hijo cumplió los 3 años y bueno, ahí empezó ya mi otro periplo, que era que cuando mi hijo cumplió los 3 años, ese mismo día, estando en la fiesta de cumpleaños, a mi abuela le dio un ictus. Y después de darle un ictus le dieron 6 de repetición. Entonces, cuando mi abuela se vino para casa, yo tenía mucho
mucho feeling con mi abuela, porque yo fui de estas niñas que fuimos criadas, ¿no? por nuestros abuelos. Mi madre empezó a trabajar con 14 años y estuvo trabajando pues hasta que se jubiló hace muy poquito. Y bueno, pues yo tenía ese feeling con mi abuela, que para mí mi abuela era como mi madre. De hecho, tuve bisabuelas hasta el año 2005. Es decir, mis bisabuelas tuvieron tataranietos, incluso. Entonces, pues a raíz de eso, pues yo ahí dije, quietos, parados todo el mundo, me ocupo yo de la abuela. Esto ya yo me ocupo. Pero bueno, mi abuelo también era muy mayor, entonces mi abuelo pues empezó a tener problemas de corazón, tenía un hijo que vivía con ellos en casa, que estaba separado, que estuvo viviendo muchos años en Suiza como emigrante, pero se vino, y tenía un cáncer en la garganta. Entonces, debido al cáncer, a la radioterapia y todo esto, pues no podía comer vía por la boca, o sea, vía oral, quiero decir, y tenía una válvula en el estómago y bueno, pues los batidos y todo, pues los tenía que alimentarse por ahí. Entonces, bueno, pues dije, nada, pues yo me ocupo de los tres, yo atiendo al niño, trabajaba a media jornada en una asesoría y aparte estudiaba Derecho porque yo quería acabar la carrera. Casi nada. Evidentemente, eso era mi prioridad también. Entonces, todo era prioridad. Entonces, pues me organicé como pude y mis días eran pues así, con todo súper organizado, rutinas, ir a levantar a mi abuela, levantarla de cama, sentarla en una silla de ruedas, que estaba en una silla de ruedas, darle el desayuno, limpiar la cocina, preparar la comida, ir a mi casa, recoger al niño en la escuela. Bueno, una rutina. Hasta que, bueno, empecé a ver pues muchas deficiencias que había en todo lo que era el sistema, por así decirlo, sobre todo en cuanto a la tercera edad. Y yo, pues ahí todavía empecé a ver el papel de cuidadora. No, yo creo que no lo veía, creo que no era consciente. Creo que, bueno, era como la rutina. Sí, era como una rutina. De hecho, mi abuela empezó a acostumbrarse a mí, no quería que fuera nadie, solo yo. Entonces, y en aquel momento recuerdo, para hacer recetas, no es como hoy con la tarjeta sanitaria que las pide, no, había que ir recetas para 8 días, a los 8 días vete otra vez, recetas para uno, recetas para otro, recetas para el otro, eran 3. Médica de familia ya. Eran 3, ya me conocían los médicos de los 3, ya bueno, era yo conocida allí en el centro de salud, nada. Como otra mucha gente que se encarga a día de hoy de hacer este tipo de tareas. Y un día, pues mi abuela empezó a ir a un centro de día porque veíamos que día a día, pues que ella se iba como apagando y queríamos que estuviera vivaracha, como ella era, que siempre fue una abuela muy vivaracha, de hacer muchas cosas también. Ya sé a quién ha salido. Sí, a las dos, a mis 2 abuelas, me parece. Y nada, en un centro de día, pues hablando un poco de la situación que estábamos viviendo, ¿no? Con otro señor, y me estaba comentando. Entonces él me decía, bueno, está muy bien esto de que estemos aquí, tú y yo, quejándonos de todos los problemas que hay, pero las cosas no se solucionan aquí, quejándose. Las cosas se solucionan desde dentro, trabajando. Hay que ir, hay que trabajar, hay que exponer tus ideas y hay que movilizarlas. Y entonces yo ahí ya me abrió ahí una puerta y le dije, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? Y me dice, pues mira, tú no te estás quejando de cómo funciona este servicio en el ayuntamiento, preséntate a unas elecciones, vete, afíliate a un partido político, vete. Y yo, ay, pues sí, porque esto no puede ser, porque tal, bueno. Y así fue. Bueno, pues me presentaron a los que eran en aquel momento los dirigentes del Partido Socialista, el que era el número 1, el cabeza de lista, estaba de diputado en Madrid, era diputado en el Congreso, fue la época de Zapatero, y bueno, soy del PSOE. Y entonces, bueno, conocí a su número 2, y su número 2 era una persona, vamos, me caló el primer día que lo vi, ya me encandiló, ya dije, yo contigo vamos al fin del mundo donde tenga que ir. Muy bien, una muy buena persona, una persona súper querida. Cuando fueron las elecciones, que fue muy poquito después, me pidieron ir de número 3, me dijeron si yo iba de número 3, le dije que sí, y efectivamente fui de número 3. Con la mala suerte que, bueno, el número 1, ese mismo día de las elecciones, habíamos bajado 2 concejales, teníamos 5, bajamos a 3, éramos la segunda fuerza política en el ayuntamiento, pasamos a ser la tercera, entonces él dimitió. Entonces el que era el número 2 pasó de número 1 y yo que era el número 3 pasé de número 2 y luego teníamos otro concejal. Y nada, pues la vida que a veces te pone trabas, te pone obstáculos, pero bueno, los vas superando. Pues este compañero mío en 9 meses se nos fue.
tuvo un cáncer fulminante de riñón. Cuando se lo descubrieron ya estaba muy avanzado, de hecho lo abrieron para poder operar, no fue posible la operación y falleció. Entonces me quedé yo al frente, habíamos pasado lista porque el concejal número 3 se fue a vivir para Holanda, con lo cual, bueno, fuimos pasando la lista y al final pues nos quedamos 3 chicas al frente del partido y bueno, pues nada, éramos muy peleonas. Nos llamaban las niñatas, Chicas al poder. ¿Cómo que niñatas? Ahí? Nos llamaban las niñatas del PSOE, pero bueno, dábamos una guerra, íbamos todos los días al ayuntamiento a pedir información, a pedir documentación, arreglábamos papeles a gente que a lo mejor pues no tenía problemas, sobre todo gente extranjera, ¿no? Gente, en Cambados hay muchísima población peruana y hay población rumana y tal, y entonces les ayudábamos, le hacíamos los papeles, decíamos, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Bueno, qué maravilla, da gusto así, yo quiero que vengáis para mí. No, la verdad es que muy bien, porque ya no es solamente el poder ayudar, sino es esa satisfacción personal de decir, bueno, estoy aquí, pero estoy haciendo algo, aunque sea en la oposición, pero estoy haciendo algo. Y muy bien, y luego la sorpresa vino, bueno, pues eso, en esas elecciones, cuando ya subimos en votos y conseguimos, había muchos más partidos políticos que se presentaron a las elecciones y conseguimos hacer un cuatripartito, nosotros pasamos a ser la segunda fuerza más votada, con lo cual, pues la cabeza de lista para tener la alcaldía, para ser alcaldesa, era yo, y era la primera persona del PSOE que conseguía una alcaldía en Cambados, llevaba 28 años gobernando el Partido Popular de forma ininterrumpida y además yo era la primera mujer alcaldesa también en el ayuntamiento. Con lo cual, bueno, pues efectivamente, hace un momento te estaba contando, ¿no?, la anécdota de ese pleno, fui alcaldesa por sorpresa, no habíamos llegado a ningún tipo de acuerdo la noche previa, el acuerdo fue en ese propio acto. El que era el bisagra, que tenía un concejal, que ahí se dirimía la mayoría absoluta, pues en el último momento decidió levantar la mano. Yo no me había enterado que había levantado la mano, porque yo no podía dejar de mirar al suelo, porque por poco no voy o sea, yo no fui al pleno, me vinieron a recoger a mi casa todos mis compañeros y me dijeron para el pleno, y yo le dije, no voy, porque es la primera vez que le quitamos la mayoría absoluta a la vida y no consigo hacer una coalición. O sea, yo me sentía no me sentía nada bien. Y entonces dije, pues nada, no voy. Me vinieron a buscar a casa y bueno, la anécdota, mi madre, que vivía en la misma calle que yo, y mi madre iba con la cartera aquí debajo del brazo, muy típico así de las señoras, iba a comprar alitas de pollo para freír. Y entonces ve delante de la puerta de mi casa un revuelo allí de gente y dice, ostras, ¿qué pasó allí en la casa de mi hija? ¿Qué pasó algo? No, yo creo que mi madre pensó que había pasado algo malo. Ah, malo. Ah, claro, vio allí tanta gente que dijo, mira, que eran más de 20 personas. Entonces vio allí y dijo, uy, allí pasó algo. Y mi madre ya vino corriendo con la cartera así debajo del brazo y empezó a hacer agujeros, ¿qué pasa? Y entonces le dijo allí nada, tu hija, que no quiere ir al pleno. Y mi madre me dice, ¿cómo que no vas al pleno? Y yo, que no voy. ¿Por qué no? Porque no puedo dejar de llorar de la angustia que tengo y no voy al pleno. Qué adorable. Entonces, frase de madre, pasa para el pleno. Todos los días, vamos, a mí me lo dicen todos los días. Pasa para el pleno. Y yo, que no voy, mamá, que no voy. Y mi madre, que vas para el pleno. Vale, pues para el pleno. Y nada, echamos a andar. Entonces echamos a andar y yo ya nada, llegué 4 pasos, empecé a llorar y mi madre, para casa, vete para casa a llorar todo lo que tengas que llorar y llora rápido, que vas para el pleno y no puedes ir así. Y nada, y así fue. Bueno, pues fui al pleno y en ese pleno fui elegida alcaldesa. Si no hubiera ido al pleno, no hubiera sido alcaldesa, porque tienes que estar presente para que te voten, tienes que postularte. Entonces yo creo que fue todo... primero una fatídica desdicha, por así decirlo, ¿no? El fallecimiento de Rafa, que eso evidentemente, que yo no tenía el discurso de investidura ese día, pero vi a la mujer de Rafa sentada allí en ese día, yo no dejaba de pensar en Rafa y yo al contrario me sentía culpable, decía, Dios, estoy en el puesto de Rafa, este puesto era para él, este puesto era para él. Ese remordimiento que te queda, pero luego decía, no, voy a estar aquí por él, que es diferente, o sea, no, en el sitio, voy a estar aquí por él. Y de hecho, bueno, pues muy bien. La verdad es que es una experiencia única. Es cierto que no hay mayor experiencia en la vida que ser servidora pública de tus vecinos y de tus vecinas. Eso es lo más que puedas llegar a cumplir, pues hablando de sueños, ¿no? A cumplir sus sueños. A veces sus sueños son cosas muy fáciles, un camino, un asfaltado, una farola, un contenedor que se lo muevas, que le traigas uno del cartón, que a veces son cosas muy fáciles, a veces son cosas muy difíciles, a veces son cosas imposibles.
Pero bueno, por lo menos el escucharles y que se sientan escuchados. Y yo creo que eso fue un cambio radical que se hizo en el ayuntamiento. Había gente que venía y hablaba conmigo y me decía, es la primera vez en mi vida que vengo al ayuntamiento. Y yo siempre digo, esta es la casa de todos, aquí tenemos que venir todos, la casa de todos. Y es cierto, pues eso, el poder atender yo mis mañanas eran prácticamente toda la mañana y luego por las tardes de atender gente, escucharle. A quien le podías ayudar, se le ayuda. A quien no se le puede ayudar, se le escucha. Y a raíz de ahí nacieron muchísimos proyectos. En mi despacho nació una asociación contra la violencia de género. En mi despacho nació un simposio LGTBI, en mi despacho nacieron muchísimos proyectos, nacieron proyectos de reciclaje que nos hacían cambados, compostaje que nos hacía, o sea, cosas básicas que en otros sitios, en el rural, se llevan haciendo toda la vida. Mis abuelas toda la vida aprovechaban las mondas de las patatas y las mondas de las naranjas para echar a la tierra. Y ahora eso lo quemamos en vertederos de basura. Entonces, volver un poco a las raíces, o sea, cosas que realmente que no son difíciles de hacer, pero hay que tener esa voluntad. Conseguimos que Cambados fuese Ciudad Europea del Vino, conseguimos que el Albariño fuese una fiesta de interés turístico internacional, conseguimos muchísima proyección y la verdad me siento muy orgullosa y recuerdo con cariño esa época, a pesar de que fue hace muy poco, pero no puedo olvidar también lo malo que pasó durante esa etapa. Había gente que se pensaba que por el hecho de que eres mujer, que a lo mejor que eras más maleable, que podías ser una marioneta, que podías, que era más fácil convencerte de ciertas cosas, y cuando ponías a todo el mundo con los pies en el suelo, como decías tú, y le decías, no, esto no se puede hacer o esto no lo voy a hacer. Entonces, porque en ese aspecto siempre fui muy clara, lo que sí es sí, pero lo que es no es no. Entonces, no todo el mundo acepta un no por respuesta. Una serie de problemas que, claro, mi madre eso le supuso, desde los 14 años trabajando en la misma empresa, le supuso estar 2 años de baja psiquiátrica cuando mi madre parió 3 hijos y no cogió nunca un día por maternidad ni por nada. Es decir, los días de estar en el hospital ingresada y a trabajar. Entonces ahí te empiezas a replantear muchas cosas y empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy aquí, yo lo estoy disfrutando, lo estoy padeciendo también, pero la parte que me toca padecer a mí no me importa. Yo tengo cosas mucho más importantes en las que pensar que en la parte fea o negativa. Pero claro, cuando eso ya empieza a afectar a personas, ellos sabían que mis padres podían ser mi punto débil. Entonces ya cuando empiezan a afectar o ya empiezan a torpedear contra ellos y a dispararles, entonces ahí yo ya empiezo a pararme y decir, bueno, me tengo que parar y plantear qué voy a hacer. Ahí vinieron las siguientes elecciones y bueno, mis compañeros todos, que te tienes que presentar, la gente te presentarás, ¿no? Y yo pensaba, no me voy a volver a presentar. Y al final, bueno, me sentí muy arropada por mi segunda familia, que son todos mis compañeros y compañeras de partido, y me volví a presentar. Y bueno, mejoramos en resultados, sacamos un concejal más y la verdad, bueno, pues lo que pensamos que podía ser un gobierno pues más fácil, más sencillo, porque liderar un cuatripartito, quien diga que es fácil, miente. Además, yo tenía un cuatripartito, yo era la única mujer, eran todos hombres, y claro, en una junta de gobierno, pues que es un acto así un poco como un pleno, ¿no? Donde llevas la batuta, el secretario se dirige a ti, pues no a todo el mundo le parecía eso. Todavía sigue existiendo este tipo de cosas, entonces pues había concejales... Lamentablemente sí. Había concejales que, bueno, que querían tener mayor protagonismo y me fui achicando. Los dejé, o sea, dejé que sí, que se impusiesen, que dejé que... no sé, yo creo que ahí fueron un cúmulo de circunstancias, pero yo también estaba en una situación... por así decirlo, que es donde dices, ¿no? Lo de abrirse ahora un poquito en canal, una situación para mí muy complicada. Yo tenía anorexia nerviosa, yo llegué a pesar 43 kilos, y no porque yo pensase que tenía que adelgazar, ni muchísimo menos, yo comía, o sea, yo tengo 2 hijos. El propio estrés y la ansiedad que todo eso te genera, te consume, claro. Yo tengo 2 hijos, yo tengo 44 años, o sea, yo soy consciente de que si no comes y no te alimentas bien, evidentemente no vas a ningún sitio, ni tu cabeza está para tomar decisiones como se toman desde una alcaldía, ¿no? De un pueblo como el mío, de casi 14.000 habitantes.
Entonces, yo comía, sí, pero ¿qué pasa? Que eso no me aguantaba en el cuerpo. Yo era puro nervio. Puro nervio, tú eres pura actividad. Exacto, puro nervio. Entonces, yo mis horas de trabajo eran toda la mañana hasta las 3 de la tarde, a las 4 tenía la primera cita, con lo cual no me daba tiempo de ir a casa a comer, cogí un peladillo, un plátano, lo que sea, y tira hasta las 11, 12 de la noche y evidentemente eso no es así. Tú para poder estar centrada y para poder tener una responsabilidad como la que yo tenía, tienes que tener sobre todo unas pautas muy claras en cuanto a alimentación, en cuanto a horas de descanso, en cuanto a lo que es una vida sana y saludable. Yo no lo tenía. O sea, mi vida era trabajar. Los problemas de todo el mundo eran mis problemas. Entonces, yo no era capaz de concebir que yo tuviera que hacer cualquier cosa y tener que dejar a un vecino y decirle que le cambiaba la hora de la cita. No, porque ese vecino estaba esperando por esa hora de la cita como, vamos, agua de mayo, y yo tenía que atenderle. Entonces ahí empecé a tener muchos problemas, evidentemente. Al tener la anorexia nerviosa empecé a tener pues bajadas de azúcar muy grandes, entrar 2 veces en el hospital con prácticamente un coma diabético, lapsus de tiempo de tener shock y días enteros sin tener ni idea de nada, tomar medicación, evidentemente, para tranquilizantes, tomar medicación para poder dormir, pero cuando te dicen que te tomes una pastilla encima de cada comida y 2 por la noche, yo a lo mejor me tomaba 4 por la noche y conseguía dormir media hora. Y luego a la mañana siguiente estaba media dormilada. Pero claro, ya me tocaba la siguiente pastilla otra vez. Luego llevas un desbarajuste con la medicación, también llevas un desbarajuste con todo. Hay pastillas con las que no puedes llevar desbarajuste, tienes que llevarlas muy a rajatabla. Pero yo seguía pensando que había muchas cosas importantes que hacer y mi vida, claro, y mi vida no era lo importante. Y entonces, bueno, pues el cuerpo te va dando esos pequeñitos avisos, te va avisando, frena, para, duerme, come, y tú, no, esto... Y claro, pues vino la pandemia. Entonces, cuando vino la pandemia, yo en esta última legislatura no tenía a ningún concejal liberado, o sea, estaba yo sola, porque los concejales, sus liberaciones de sus trabajos para que puedan venir a trabajar al ayuntamiento se conceden en un pleno. Entonces, en ese pleno, como no tenemos mayoría, no se le concedió ninguna hora a los concejales para venir. Entonces, esos concejales tienen sus familias, tienen que pagar sus hipotecas y tienen que ir a trabajar sus 8 horas a su trabajo, con lo cual no pueden venir al ayuntamiento. Y ahí me vi, pues sí, un poco sola, un poco cargada de trabajo. Luego muchos trabajadores y trabajadoras municipales estaban pues en sus casas teletrabajando. Yo también teletrabajé muchísimo. Pero entonces empezó mi gran problema con la gente mayor que vivía sola. Entonces, pues nada, Gran tema en este país y sobre todo en otras comunidades, pero Galicia, que sucede mucho, cuéntanos. Listado al padrón, personas nacidas antes de tal fecha, que en su casa no tengan a nadie conviviendo con ellos. Listado para acá. Números de teléfono, conseguir números de teléfono, y todos los días, un día sí, un día no, los llamaba a todos. Ay, por favor, pero tú, ¿los llamabas tú personalmente? Te lo juro por mis hijos. Yo quiero una alcaldesa como tú, por favor. Los llamaba yo porque, a ver, a muchos los conocía, porque conozco a mucha gente mayor, por asociaciones, etcétera. Pero aparte era como, es que este trabajo no lo tiene que hacer nadie. ¿A quién le voy a decir que haga esto? Al del padrón le voy a decir que llame a la gente. A la del registro, a la tesorera, al interventor, ¿a quién le voy a decir que haga esto? A mis concejales que están trabajando y que tienen que sacar sus trabajos adelante. Entonces era, venga, yo por las tardes. Y por las tardes me dedicaba, ya digo, no todos los días, pero un día sí, un día no, les llamaba por teléfono. Fueron muy pocos los que tuve que llamar, porque la gran mayoría de gente mayor se había ido a vivir con alguien, o con un hijo, con una hija, con un nieto, con una nieta, con alguien. Pero sí que había un listado que yo tenía con los que había que llamarles, y además si no me cogían el teléfono me ponía súper nerviosa. Porque era en plan, que había pasado algo. Sí, era en plan, y necesitas algo, y necesitas algo de la farmacia, y mira que te voy yo. Bueno, tengo una anécdota, pero esta ya fue fuera de pandemia. Donde en la zona donde vivían mis abuelos hay unas casitas, ¿no?, que se llaman las casas baratas, que están allí al lado del auditorio, en la calle San Francisco, y ahí vive mucha gente mayor. Mucha, porque son casas de protección oficial de hace muchísimos años, ¿no? Que no se pudieron vender, y bueno, pues vive ahí gente. Y mi abuela vivía un poquito más arriba de la iglesia, entonces yo me crié ahí en ese barrio. Yo conozco a toda la gente mayor que vive ahí. Entonces, un día me vino una señora al ayuntamiento, su muleta, una señora ya mayor,
señora, ¿puedo hablar con usted? Y yo le digo, pero vamos a ver, me conoces desde que me comías los mocos y me vienes a llamar ahora señora. Anda, siéntate, ¿qué te pasó tal? Bueno, la señora empezó a llorar porque a su marido le había dado un ictus, estaba arreglando el tema con servicios sociales para que le viniese una persona a ayudar a levantar a su marido de cama, porque lo tenía en cama ese día, que le había dado el ictus, o sea, le habían dado el alta en el hospital el día anterior. Entonces me dice, es que no tengo a nadie para que me ayude a levantarlo y lo tengo en cama y tengo miedo a que me coja llagas. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Que no, bueno, voy yo. Y ella llorando. Y ella me decía, pero, ¿cómo vas a venir tú? Y digo, pero vamos a ver, te conozco de toda la vida. Y le dije, a no ser que tu marido le dé apuro que vaya yo a asearlo. Entonces me dijo, mira, mi marido desde que le dio el ictus, ya en el hospital, no conoce a nadie, no tiene ni idea ni de quién eres, ni de quién no eres, ni de... Digo, bueno, pues no te preocupes que voy yo. Esa era tu pena, ese era tu problema, mira qué rápido. Venga, vamos tal. Y me la llevé, me llevó ella a su casa, fui, aseamos entre las dos, ella me ayudó, aseamos al marido, lo levanté, lo coloqué, lo senté allí en su sillita, ella le estaba haciendo mientras el desayuno, le dije, ya está, ahora, no te preocupes, mañana ya conseguimos que venga alguien, y así fue. Al día siguiente se me ofreció una chica que trabajaba también en Cáritas, le había contado el problema y me dijo, no te preocupes que voy yo, no puedes estar. Pero yo al día siguiente no podía ir. Lógico. No podía ir porque tenía una reunión en Diputación y le dije, mira, es que me pasa esto y yo no quiero que esta señora se disguste porque le queda a su marido en cama y tal. Y al día siguiente fue esta chica de Cáritas, pero quiero decir, son cosas que a veces yo creo que te pasan cosas para que sepas cómo actuar en caso de... Y yo digo que todo ese tiempo que yo estuve cuidando de mis abuelos, de mi tío, yo aprendí muchísimas cosas. Qué pena no haber sabido lo que sé hoy en aquel momento. Eso nos pasa a todo el mundo. Qué pena que a los 50 no sepa, o sea, qué pena que a los 30 no sepamos lo que a los 50 lo que pasa a saber. Que yo lo digo porque hace 3 meses, en las Navidades, un poquito antes de las Navidades, bueno, 3, 4 meses, 5. Sí, bueno, por ahí, pues cuando fue en esa época, que yo estaba así un poco que no sabía tal, hice un curso de auxiliar de enfermería geriátrica. Por eso digo, qué pena no haber sabido pues levantar a mi abuela en condiciones para... Sí le trataba las llagas, sí le trataba las úlceras, pero no sabía pues lo que sé hoy. Que digo, bueno, pues mira, ahora hice este curso, pues si algún día tengo la desgracia de que alguien en mi familia, o la suerte de que a alguien en mi familia le hace falta pues un cuidado en una cama, un aseo, pues ahí estaré yo, porque ahora sé hacerlo y hacerlo bien. Porque a raíz de no saber, de tener muy buena intención, pero no saber, yo levantando a mi abuela de cama tuve un aborto. Entonces, son cosas que sí, las haces con todo el cariño y lo seguí haciendo. Me hicieron un legrado, me vine para casa y mi abuela no se iba a quedar en cama porque yo hubiera tenido un aborto. O sea, yo seguí yendo y perfectamente, y vamos, lo volvería a hacer 1.000.000 de veces más. El problema, que me volví a quedar embarazada. Entonces ahí ya mi madre dijo, ay, no, ya. Bueno, no fue un problema, o sea, el tema era gestionarlo. Claro, el problema de no seguir yendo a mi abuela. Pero bueno, nada, muy bien, porque ya digo, las cosas, pues yo creo que siempre una puerta se te va cerrando, se te va abriendo, pero te va llevando a otro sitio que yo creo que, bueno, es mejor. Y nada, pues a raíz del estrés y de todos estos problemas, hace un año, pues en mi casa ya me pararon así, me dijeron, pues, para. De vacaciones ya, aquí, para los pies. Hasta aquí, ya no puedes seguir así. Tuve un problema en un pecho, me cogió una infección, me quedé sin parte del pecho y bueno, pues lejos de decir, bueno, pues me voy a curar o voy a hacer una cura o voy a ir al médico, pues siguió trabajando. Yo decía, que esto es una chorrada. Y nada, me ponía papel higiénico, cuando sangraba, pues me ponía papel higiénico, llevaba otra camiseta en el bolso y si tenía cualquier ato y me sangraba, pues nada, me cambiaba. Y estuve así, bueno, un montón de tiempo hasta que ya, otra vez mi madre, porque mi marido me decía cosas, pero no hacía ni caso y mis hijos tampoco. Pero mi madre, que es el de las de vete pa'l pleno, y mi madre, que no, que te... Y me llevó al médico. Y claro, cuando me llevó al médico, al hospital, pues en el hospital me dijeron que me lo tenían que hacer una cura, que me tenían que coser, que tenía una llaga enorme, me faltaba un trozo grande del pecho y que me tenían que curar eso. Entonces yo tenía un pleno en la mancomunidad, a mí de anestesiarme para coserme, que nada. Dios mío, yo creo que no se lo van a creer esta historia, no sé si lo van a creer. Me falta un trozo de pecho y yo sigo, mira, que tengo ese pleno. El tema es que yo tenía los niveles de cortisol tan altos que no te enterabas. Yo no tenía dolor. No sentías el dolor. No. Lo que puede llegar a hacer el estrés es increíble, ¿eh? Te insensibiliza. A mí me tiene pasado, no a ese nivel, pero sí que es cierto que a veces cuando estás, ¿no?,
un evento, ¿no? Que muchas veces tiene que ser todo al momento, tienes que solucionar, tienes tal nivel de estrés, de adrenalina, que te pinchan y no sangras, o sea, y estás, venga, esto, en el momento, o sea, te puedo llegar a entender, ¿no? Esa Pues sensación de... completamente, porque mira, yo cuando por ejemplo me sangraba el pecho y le ponía papel higiénico, yo no era capaz de despegar el papel higiénico, porque se te queda pegado a la carne que tienes ahí sin piel. Sí. Entonces yo me lo quitaba con el grifo de la ducha, con el agua, pero es que yo no sentía caer el agua, no sentía arrancar el papel higiénico. De hecho la cirujana me puso las grapas sin anestesia y yo no me enteré de que me había puesto las grapas. Es decir, yo lo que tenía era que a las 7 tenía un pleno de la Mancomunidad del Sanés y yo tenía que estar como muy tarde a las 6:30 en Cambados. Y esa era mi fijación. Y hazme lo que me tengas que hacer, pero me tengo que ir ya. A mí no me estés con tonterías, que hay una pandemia, está la gente muriendo, está la gente contagiándose, no sabemos cómo, y yo no voy a estar preocupada aquí por un cacho de teta que me falte. O sea, no. Con teta sin teta yo voy a seguir adelante. Claro. Pero fíjate, no sé si has hecho esa reflexión, pero... Porque aquí también siempre decimos, ¿no? En el canal, o sea, ese tema de los sueños y conseguir los objetivos está genial y me encanta ese afán tuyo todoterreno, o sea, es espectacular y admirable. Pero claro, no puede uno dar a menos sin repercusiones, sin cuidarse uno primero, porque es como muchas veces, ¿no? Las madres que dais, y llega un momento en que si no regeneráis vosotras mismas, no tenéis para dar, y entonces hay muchas madres pues que están agotadas, estresadas, que lógico un poco también estarlo, ¿no? No soy madre, no puedo hablar, pero sí por la experiencia hablando con madres, hay madres que están aprendiendo, porque nadie nos enseña, obviamente, ¿no? Pero un poco vale, este tiempo para los demás, este tiempo para mis hijos, pero también un poquito reservar ese tiempo para autorregenerarse, porque si no al final te quedas sin cuerpo. Pero no se hace. De hecho, la gente que tiene hijos sabe que no se hace. No se hace, porque cuando vas a comprar ropa, mira, el ejemplo más tonto, vas a comprar ropa porque dices, necesito ropa, porque diste a luz, cambiaste de peso, necesito comprar ropa. Vas a comprar ropa y al final vienes con 50 trajes para el bebé y tú no traes nada. Y eso es el reflejo de lo que pasa en la vida, sobre todo cuando tienes críos pequeños que tienes que estar más pendiente, que no son todavía independientes, pues sí, uno se desvive. Y a mí me pasaba eso. Yo veía que había mucha gente que lo estaba pasando mal. Había gente que venía al ayuntamiento y me decía cosas, lo que hablábamos antes de los imposibles. Yo tuve gente en el ayuntamiento, en el despacho, que me vino a decir, se murió un señor en concreto, ¿no? Que me decía, se murió mi padre, por favor déjame ir al entierro, por favor déjame ir al entierro. Y yo le decía, es que no soy yo quien no te deja. No se podía. No soy yo quien no te deja ir al entierro, tienes que entenderlo, es que no soy yo, es el peligro que puede haber. Y no lo entendía. Y yo decía, es que no puedo dejarte ir al entierro. Es que no es que pueda, quiera, no quiera. Y me explicaba y me decía, es que mi padre, es que no se va a enterrar como un perro, porque... Y yo le decía, te entiendo, pero es que no está en mi mano. Por eso yo decía lo de los imposibles. Y eso al final tú se lo estás explicando de una manera razonable, pero cuando ese señor sale por la puerta para afuera y cierra la puerta, tú te quedas allí y dices tú... Desolado. Claro, te quedas y dices... Qué triste, o sea, es que parece que no le estoy dejando ir al entierro de su padre, que puede haber algo más triste. Entonces, yo todo eso me lo iba chupando, entonces decía, este señor tiene este problema y yo estoy preocupada por esto, o sea, a este señor se le murió su padre y no puede ir a acompañarlo, no puede ir a velarlo, no puede ir a enterrarlo, en serio. Y yo me voy a estar preocupando por mi chorrada, que a quién carajo le importa mi chorrada, hablando mal y acabando más pronto, ¿no? Entonces... Claro, eso empezó cada vez a estar peor, una infección tremenda, una necrosis, el tejido, todo que nacía moría, tan pronto nacía, con lo cual pues me regeneraba la piel y era todo debido evidentemente a ese nivel de estrés que tenía y que no era capaz de parar. Entonces la única solución, por así decirlo, yo no podía coger una baja médica, porque si yo cogía una baja médica no tenía nadie que me sustituyese en el ayuntamiento, porque no había nadie que pudiese ir. Entonces yo mi única opción, por así decirlo, era irme, renunciar, correr lista, que esa dedicación exclusiva la tuviese mi número 2 y que ese número 2 pudiera dejar su trabajo y venir a atender al ayuntamiento, y él lleva pues un año con esta situación. Bueno, la situación es mucho mejor, ya no estamos en pandemia, ya no tenemos confinamiento, evidentemente, y bueno, yo sabe que estoy ahí para todo. Hoy estuve toda la mañana en el ayuntamiento, procuro ir, si no es todos los días, pues un día sí, un día no. Mis áreas las sigo llevando yo y bueno, sigo arrimando el hombro, pero es cierto que ya tengo nuevos proyectos, nuevas ilusiones
Cuéntanos, por favor. Sí, que es que no para, es que no paras. Yo creo que no pues eres capaz con de unas parar. amigas volvimos a ver nuevamente la dificultad que tienen las personas mayores, sobre todo ahora otra vez, pues que todo está informatizado, todo es digital, es que no son capaces los pobres muchas veces ni de sacar número para poder acudir al médico. Ay, qué complicado. A veces incluso una cita, ¿no? Para trámites burocráticos. A mí a veces me cuesta conseguir, porque sí, el PIN, el certificado, el no sé qué. Cuanto más a una persona mayor que no está delante en el ordenador. Y ahora que todo va por sede electrónica. Tú explícale a una persona de 80 años, ya no te voy a decir de 90, que hay muchos de 90, pero explícale a una persona de 80 años cómo va la sede electrónica, que tiene que tener un certificado digital, que tiene que ir a Hacienda, que tiene que firmar con esto. O sea, no. Entonces decidimos, pues entre unas compañeras y yo, pues hacer una cooperativa cuya labor pues sea precisamente hacer, se llama Ayudan 3, y la labor es ayudar a esas personas que no son nativos digitales, que existe una gran brecha digital a partir de cierta edad, y ayudarles a llevar a cabo todas esas tramitaciones. Y además, pues acompañarlos, que eso también es un problema, que es una deficiencia que tenemos en el sistema, que es el acompañamiento al médico. Porque para acompañar a una persona mayor al médico, pues su hijo, hija, nieto, nieta, vecina, tiene que dejar su trabajo para llevarlo, que nunca sabes cuánto tiempo vas a echar allí, a veces pierdes media mañana. O toda la mañana. O toda la mañana, hoy tiene que ir al cardiólogo, es que mañana... tienes que volver al día siguiente. Claro, otro día al otorrino o a la otorrina, otro día a oftalmología y bueno, te pasas de especialidades en especialidad porque la gente mayor pues necesita muchas veces ir al médico con asiduidad, y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer esa labor, vamos a hacerle un acompañamiento a la gente mayor. No queremos tampoco suplir su papel, queremos que tengan su propia independencia, no queremos hacerle el papeleo, queremos decirle cómo se hace ese papeleo, queremos enseñarle pues a utilizar un smartphone, porque hay mucha gente mayor que sigue teniendo los teléfonos estos que tienen las teclas grandes, pero la pantalla es así, con lo cual no ven nada, y con lo bien que se ve en un smartphone o en una tablet ciertas cosas, pero ellos no se aclaran, cuando realmente es mucho más fácil dar con el dedo que estar buscando en las opciones de estos teléfonos, en el menú o en la agenda, para arriba y para abajo. Yo lo sé por mis suegros, que es complicadísimo, que yo cuando tengo que buscarle en el menú me vuelvo loca y le digo, claro, digo, pues lo fácil que es darle en el dedo lo que quiero. Entonces queremos hacerles acompañamiento, enseñarles a utilizar un smartphone, una tablet, y que puedan, bueno, pues por sí mismos valerse para ese tipo de cosas. Bueno, sueños cumplidos, sueños por cumplir, o sea, eres un pozo infinito de ejemplos de superación. Sobre todo, pues me ha tocado especialmente, ¿no? Como, pues, en un servicio público que tú decías, yo trabajo para las personas, ¿no? Y estoy al servicio de ellas, pues ese ejemplo de honestidad, de transparencia, de humildad. De hecho, recuerdo en el evento, cuando llegamos al evento, poquito antes llego y me la encuentro barriendo y yo, Dios mío, ¿qué haces tú barriendo? O sea, tienes que estar haciendo otras cosas, no barriendo, ¿no? O sea, me parece una persona súper humilde. Ya estáis viendo con todo lo que cuenta que la mitad de las situaciones no las conocía. Y bueno, yo creo que todos tenemos un lugar. Antes cuando comentabas, ¿no? Así con un poquito de pena o culpa, ¿no? El tema de Rafa. Bueno, creo que todo pasa por algo. A lo mejor, ¿quién te dice que seguro que él está súper orgulloso de ti? A lo mejor dice, Dios mío, ni yo hubiera hecho tanto, vale, no lo podemos saber, pero ten por seguro que dudo que alguien, no sé él, pero dudo que alguien pudiera, mejor que tú, pudiera estar ahí, porque todo lo que estás diciendo que has hecho, cómo te has volcado con cada uno de los ciudadanos de Cambados, bueno, me parece súper loable y que deberían hacerte un monumento en vida. No de estos que hacen póstumos después o poner una calle, por favor. No, o sea, en vida o algo. De verdad, no, porque de hecho creo... el día que renuncié, cuando fue el pleno, pensaron que me iba a despedir. Cuando le pasé, ¿no? En el pleno, sí, al siguiente pleno, para el siguiente alcalde, pensaron que me iba a despedir. O sea, yo me fui sin decir nada. El último pleno de esta legislatura, que es mi despedida, porque yo ahora la política sí la dejo para emprender este nuevo proyecto que tenemos. Bueno, pues le dieron un detalle al que había sido alcalde, porque también ya lo deja definitivamente, y yo pues me coincidió que en ese pleno además no estuve porque estaba fuera de viaje, ¿no? Entonces no pude estar. Entonces me dicen, es que no tuviste una despedida. Y digo, bueno, pero si yo sigo viviendo en el pueblo, si yo voy a seguir ahí siempre para lo que haga falta igual. Es decir,
no se necesita muchas veces nada de ese reconocimiento. O sea, muchas veces es el poder dormir tranquila y decir, sí. Oye, estoy tranquila que mira, hice esto y quedó bien hecho. O sea, esa satisfacción personal yo creo que no te la paga ningún monumento. O sea, pago me refiero en el pago de... No hay monumento, no hay nada. Luego, efectivamente, la política yo creo que es una de las profesiones, si no la que más denostada está. O sea, no hay nada peor en este mundo que ser político. Bueno, ser abogado. Ser abogado, ser político, yo creo que es de lo peor que hay. Pero yo, sin embargo, sí me siento muy orgullosa de ese paso. Además, soy una persona que viví la política desde la oposición, 4 años. Luego la viví desde el gobierno, como alcaldesa, durante 7. Ahora la estoy viviendo desde el gobierno, pero como concejal, este último año. Y la verdad es que, evidentemente, sin la función y sin la labor que hacen los y las políticas en el mundo, pues no se podría llegar nunca a ningún lado. Y es muy fácil criticar y desde redes sociales y apedrear y todo esto, pero cuando vas a hacer una lista, una candidatura, y si es cierto que los políticos viven tan bien, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Por qué nadie quiere? ¿Por qué nadie se presenta a unas Efectivamente, listas? es que yo también lo que me encuentro es eso, ¿no? Mucha gente, por no decir casi todo el mundo, se queja los políticos, esto, lo otro. Pero vamos a ver, deja de criticar, haz tú algo, Si aunque tú sea eres tu más granito listo, de arena, eres lo más que lista, puedas. hazlo tú. Exactamente, que fácil no tiene que ser. Yo reconozco, o sea, hay que reconocer que mucha gente lo hace mal, en todos los sectores. Pero, vale, si tú sabes hacerlo mejor, preséntate, estudia Derecho, como ha hecho Fátima, preséntate, hazlo mejor. Que no hace falta tampoco estudiar una carrera universitaria para ser político o política. De hecho, el anterior alcalde no tenía ni el BUP, es decir, tenía hasta 8º de GB. Entonces, es cierto que cuanto más preparado o preparada estés, mejor puedes desempeñar la labor, mejor puedes ayudar, es más fácil tramitar una subvención, es más fácil saber qué tipo de gestión es más eficiente de cara a. Entonces, es cierto, ¿no?, que la formación te da esa ayuda, te da ese impulso. El no decir, bueno, pero eso no significa que un albañil, un fontanero o un mecánico de coches no sea igual de bueno o mejor o político o política que una persona que tenga una carrera universitaria. E incluso al revés, una persona que tenga una formación y una carrera universitaria a lo mejor que sea pues una persona que no sabe gestionar o no sabe empatizar con los demás. Correcto, es que yo creo que frente a pues la sobreinformación y tantas personas que estamos hoy en día, pues por suerte tenemos más acceso a formación, títulos, etcétera, creo que bueno, hay bastante gente formada, pero por desgracia hay poca gente conectada. No quiero decir gente que no sea humana porque todos somos humanos, pero sí que es cierto que esas habilidades de empatizar y de tener esa sensibilidad, de poder acercarte a los demás y no encontrarte en una ventanilla frente a un muro una persona de cristal o de hormigón, creo que eso es lo más valioso y creo que eso suple muchísimo más que no, o cubre muchísimos más aspectos que no tener 50.000 títulos. Y realmente a mí me gustaría abogar por eso, ¿no? Por una sociedad más sensible y más humana, porque creo que es lo que hace falta. Tanto en el tema de los mayores que estás comentando, como el tema de justicia, igualdad, mujeres, educación. Es que va en todo. Va en educación, va en sanidad, los profesionales que te encuentras cuando vas al médico, cuando vas a la administración, a la justicia, en educación. Va en todo esa humanidad. Entonces a mí sí me gustaría defender, inspirar a que las personas pues sean, a pesar de su vulnerabilidad, porque también nos has mostrado tus flaquezas, tu vulnerabilidad, tus problemas de salud, pues cómo también se ha afectado, ¿no?, tu parte personal, pero ahí estás exponiéndote, ¿no?, mostrando tu vida, exponiendo tu vida para que sea un ejemplo de superación para los demás y poder cambiar un poquito, aunque no sea un nivel tan grande, un poquito la sociedad. Así que muchísimas gracias por tu ejemplo. Por favor, para terminar, un consejo para soñadores o para alguien que está atravesando un momento de dificultad, pues ¿qué es lo que a ti más te ha ayudado? ¿Qué motivación les darías? Yo creo que la principal motivación es, evidentemente, tener un sueño por algo. Es muy importante saber también lo que se quiere, que muchas veces mucha gente no sabe lo que quiere. Mucha gente piensa que quiere ser rica, que quiere ser... No, eso no da la felicidad, lo sabemos. Si no, los ricos nunca se suicidarían ni nunca tendrían problemas de depresión y no es así, por desgracia. Eso no da la felicidad. Saber qué es lo que se quiere, saber qué es lo que realmente nos hace felices y a partir de ahí, una vez que se tenga muy claro, ir a por ello, porque se consigue, porque se puede conseguir, hay que poner
cada uno de su parte. Evidentemente las cosas no vienen dadas. A veces te vienen caminos y hay puertas abiertas. Hay que coger ese camino, hay que abrir esa puerta y traspasarla. Hay riesgos, es cierto, pero a veces también hay que ser en la vida valiente y por lo que se quiere de verdad y merece la pena, pues hay que lucharlo y seguro que se consigue. Segurísimo, vamos. Lo tengo muy claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no tengo nada más que añadir porque has hecho un discurso que ha englobado pues todos esos puntos que a mí en este canal me gusta transmitir. No sé si tú quieres añadir algo más. Nada, darte las gracias. La verdad es que programas como este a día de hoy pues hacen mucha falta. Hay mucha gente que se siente muy sola, no sola porque no tengan compañía o no tengan amigos o no tengan amigas o no tengan familia, sino porque hay determinadas cosas y cuestiones que parece como que nos avergüenzan hablar en público, ¿no? Pues efectivamente. Lo que decía antes, tomar una medicación o lo que sea, tener épocas de flaqueza, pues cuando uno pasa un mal momento y a lo mejor pues pensar en hacer una locura, una tontería, pero yo creo que eso forma parte de nuestra vida como personas, porque realmente si lloramos, si nos emocionamos, si nos reímos es porque estamos vivos. Si fuéramos un mueble, si fuésemos una silla, evidentemente no nos reiríamos, no lloraríamos, no sufriríamos. Forma parte de la vida, pero hay que saber que tiene importancia en su justa medida. Sabemos que por la vida vamos a atravesar muchas etapas y cada una pues es una etapa más que hay que superar y hay que seguir adelante. Y seguramente que al lado de una cosa mala siempre aparecen 2 o 3 buenas, eso fijo. Solo hay que verlo desde la perspectiva positiva y no desde la perspectiva negativa. Pues para eso estamos aquí en este programa y en este canal, ayudándoos, inspirándoos, o eso esperamos, para intentar ver lo positivo un poquito más cada día. Muchísimas gracias por tu presencia, Fátima. Muchísimas gracias por estar, a vosotros por escucharnos y estar ahí un día más. Y nos vemos en el próximo episodio de Soñadores con los pies en la tierra. Muchas gracias. Gracias. En tu vida interior, caminantes en tus horas oscuras, pasajeros en tus noches sin luna, desertores en el miedo feroz.